sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá El plan Milei-Caputo volvió a fracasar por segunda vez en 2 años. En cualquier otro trabajo uno tendría una patada en el culo y el otro estaría dando explicaciones. Ahora van a decir que todo marcha acorde al plan, que esto estaba previsto, pero recordemos que hace días nomás Caputo estaba diciendo que todo esto era súper sólido y que no hacía ni siquiera falta comprar reservas, que todos los que le pedían que cambie las bandas estaban... Bueno, eran mandriles y demás, veámoslo. Primero es, si vas a defender unas bandas, lo primero que tenés que estar seguro es que las bandas están bien calibradas, ¿sí? Y las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda. Bueno, no. Se lo venía advirtiendo todo el mundo, desde el FMI, JP Morgan, Domingo Cavallo, casi todas las consultoras. Y ahora el FMI volvió a obligarlos a pegar un volantazo. Justo el mismo día que se anuncia este cambio en
el esquema, el FMI anuncia que está trabajando en un segundo waiver consecutivo para la Argentina. Un waiver es un perdón. Argentina tiene comprometida una serie de metas. Si no llega, el FMI puede decirle, mira, se cayó el programa, o darle un perdón, hacer una excepción. Bueno, ahora sabemos que para darle ese perdón, le exigieron a cambio que anuncie esta flexibilización de las bandas. Y esto ya lo vimos. Lo vimos en abril de este año, porque recuerden, este gobierno comenzó con un esquema de devaluación del 2% mensual, que después iba a pasar al 1% y después iba a reducirse al 0 a medida que la inflación fuera llegando a 0. No pasó. En abril fueron al fondo con la lengua afuera, porque estaban literalmente quedándose sin nafta, y entonces el fondo, a cambio de un nuevo programa de 20.000 millones de dólares, les dijo que cambien eso por un esquema de bandas cambiarias. Tuvieron que hacerlo porque si no, no les daban el crédito y la chocaban. Cuando sucede esto, Milei dice, igual quédense tranquilos, que el dólar se va a ir al piso de la banda, va a caer como un piano, debería valer 600 pesos, llegó a decir. Bueno, el esquema de las bandas tampoco funcionó. Necesitaron otro rescate en septiembre por parte de Estados Unidos, llegaron a las elecciones de nuevo con la lengua afuera, pero prometiendo que si ganaban se evaporaba el riesgo Cuca y el país arrancaba. Ganaron, ratificaron el sistema de bandas, ratificaron el techo de las bandas, dijeron que no había que comprar reservas y acá estamos. Básicamente de cara a una devaluación, lo que el gobierno siempre dijo que no estaba dispuesto a hacer y que ya hizo este año, porque en abril cuando empezó todo con el FMI el dólar no estaba casi 1.500 como está ahora. Ya tuvo una devaluación este año. Y miren, yo la verdad tanto de economía no sé. Leo a Fer Alonso, leo a Zayat, hablo con Cande, con otros economistas. Pero este tipo que vamos a ver ahora, el tweet, Robin Brooks, es un tipo que sí sabe mucho de economía. Fue jefe de estrategia del mercado cambiario de Goldman Sachs. Y viene escribiendo sobre el caso argentino hace un tiempo, y ayer escribió esto. Milei tuvo una oportunidad de oro para dejar flotar el peso después de las elecciones, devaluar. No lo aprovechó por temor a una gran devaluación. Argentina está atrapada viendo la misma película una y otra vez. La película siempre termina con una devaluación explosiva. Habrá que ver si esta devaluación gradual que propone el gobierno logra evitar esa devaluación explosiva que dice Brooks que puede suceder si se mantiene el dólar atrasado. Obviamente que salieron ayer los voceros del gobierno a decir, no, subir el techo no significa devaluar, no significa subir el precio del dólar. En la teoría seguramente no. En la práctica es lo que pasó. Miremos esta placa, quienes nos siguen en YouTube, a los que no les cuento, que muestran cómo en abril el techo de la banda estaba a 1.400, el dólar estaba a 1.150, había una brecha importante que se amplió durante un par de días, un par de semanas, mientras duró la euforia, el envión del anuncio del acuerdo con el fondo, y después rápidamente llegó a acelerarse el valor del dólar para tocar el techo de la banda justo antes de las elecciones de octubre. Ahí es donde empezaron a gastar dólares para frenarlo, si no, seguía de largo. Cuando ganan las elecciones de nuevo, por algunas semanas, dura la euforia, baja un poquitito, se abre y empieza de nuevo a acercarse al techo. Es decir, quizás en la teoría económica no, pero en la práctica argentina vos decís que el valor máximo del dólar es tal y la gente entiende el valor mínimo del dólar es tal, porque arriba de eso está el contado con liqui, está el MEP, está en el blue, todo esto es valor del dólar mayorista oficial. Pero además va a pasar que el dólar va a dejar de ser un ancla para los precios y en una economía cada vez más importadora, la expectativa de movimientos del precio de la divisa se va directo a la góndola. Piensen que si vos en el supermercado tenías 5 marcas de fideos que se hacían acá y había una devaluación, bueno, el dueño de esas marcas de fideo podía calcular, che, tengo que ir subiendo un poco porque cuando tenga que reponer algún insumo importado me va a salir más caro, tengo que ir subiendo porque la inflación se va a acelerar y no quiero quedar atrás, pero ahora
que llegás a la góndola y hay 4 marcas que vienen de afuera, 2 de Italia, una de Estados Unidos, la otra de Grecia, ¿no?, de Albania o lo que fuere. Bueno, todos esos productos directamente trasladan la expectativa de devaluación al precio. Porque el que los importó a cierto precio ve que el mes que viene, cuando tenga que comprar el siguiente lote, van a estar más caros. Entonces ya te sube el precio por las dudas, si no, no le cierra el negocio. Pero además están bajando las tasas, con lo cual, en una época en la cual todo el mundo cobra un aguinaldo, un bono de fin de año, el incentivo para quedarse en pesos si te sobra un pucho pasa a ser nulo. Todo el mundo sabe que el dólar le va a terminar ganando. Y la verdad que si a eso le sumás que el gobierno anunció que va a comprar reservas, no le quedaba otra, la expectativa es que el dólar va a subir y va a seguir subiendo. Y hay una experiencia muy cercana de cómo funciona esto. Que anoche vi en varios canales, nadie lo comentó, a lo mejor estoy diciendo una burrada, después lo podemos charlar un poco más con Fer Alonso, pero la fórmula de atar la devaluación del dólar a la inflación pasada es la fórmula del acuerdo de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, que fue el comienzo de la espiralización de la inflación en el gobierno del Frente de Todos. Está bien, te van a decir ahora hay superávit, no es lo mismo, pero cuando le sacás el ancla del tipo de cambio y le sacás también el ancla monetaria, porque si vas a salir a comprar 10.000 millones, 17.000 millones de dólares, esos pesos de algún lado vas a salir, no los podés sacar del sistema porque ya está bastante ajustado el sistema. Bueno, básicamente el único ancla que te queda es hacer un bruto ajuste. Hacer un bruto ajuste que obviamente va a recaer sobre todos nosotros. Sobre todos nosotros, nuestros sueldos, el estado de las rutas, la salita de salud a la que vamos, la escuela a la que van tus pibes, sobre la posibilidad de comprarte un cacho de queso en el supermercado y comerlo y no contagiarte de una enfermedad, o de darte una anestesia y no terminar muriéndote, o de salir a la ruta y no pegarte un palo porque no le hacen mantenimiento. De esa manera se va a terminar pagando. Ese es el ancla. Pero mientras siguen ajustando ese ancla, hay plata para otros. La reforma laboral, por ejemplo, viene con un capítulo fiscal oculto que implica un cambio en el impuesto a las ganancias, que implica cambios en impuestos a los bienes de lujo y que implica además una transferencia de recursos por los aportes que deja de pagar los empleadores inmensa, inmensa. Veamos esta etapa, por ejemplo, este título de Clarín. La baja de impuestos equivale a la mitad del superávit previsto. Las reducciones impositivas incluidas en el proyecto tendrían un costo fiscal de 0,8% del PBI. Estamos hablando, según los cálculos, de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. Es prácticamente lo mismo que la suma de los aumentos que vetó el gobierno este año diciendo que no había plata. El aumento a las jubilaciones, el aumento a las universidades, el aumento a las personas con discapacidad. Toda esa plata va al bolsillo de los empresarios. Directo, ¿eh? No es un mecanismo de pasa por acá. No, directo. Es plata que antes los empresarios tenían que poner todos los meses y ahora se la guardan, o la gastan, o hacen lo que quieran con ello. Que además va a habilitar un negocio especulativo inmenso, porque si estamos hablando de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares, que va a estar en un sistema privado, que va a cobrar una comisión por hacer ese trabajo, bueno, imagínense que la comisión es del 3%. Es un número que se me ocurrió, no tiene ningún, puede ser el 4, puede ser el 2, pero digamos 3%. Son 100 millones de dólares al año. Es un caso libra por año que queda en manos de unos pocos bancos, aseguradoras. Y a eso hay que sumarle que Milei empezó el gobierno bajándole el 90% del impuesto de bienes personales a los más ricos, bajando las retenciones al campo, pero también a otras exportaciones. Ahora les bajan ganancias, le bajan los impuestos de lujo, le bajan las cargas sociales. Además estatizaron el costo de las indemnizaciones. A partir de ahora echan a alguien y eso invita al Estado. Plata evidentemente hay. Plata evidentemente hay. El tema es que Milei la saca de tu bolsillo para ponérsela en el bolsillo a Roca, a Ornequian, a Elstein, a Galperín, a Manzano y un poquitito también, seguramente, a Karina, a los Menem y otros que pasan por el camino. Ayer Milei habló
en la Fundación Faro, un think tank del fascismo neoliberal financiado justamente por todos los que acabo de mencionar, que son los que después pagan cubiertos de $20.000, $25.000 en estas cenas. Y dijo que cuando la economía empiece a crecer, va a crecer la desigualdad, que ya está creciendo. Nosotros hagamos todo eso y la economía empieza a crecer fuertemente, ¿qué va a hacer el surderío? Va a venir y va a decir, se genera desigualdad. Y van a venir a atacar con eso. Así es que en ese contexto lo que tenemos que hacer es estar preparados para dar esa discusión. Y esa discusión es una discusión moral. Hay que decírselos en la cara. Digo que la justicia social es una cosa de ladrones, porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo. Bueno, hay varias cosas en este fragmento breve. En principio reconoce que el INDEC miente cuando dice que el país está creciendo. Vieron que retocaron toda la serie para decir que no estamos en recesión. Después va Milei y dice, che, miren, cuando empecemos a crecer... Bueno. En segundo lugar, reconoce que no va a hacer nada para evitar la desigualdad. Desigualdad que ocurre cuando no crecemos y cuando crecemos, que está en el corazón del proyecto de este gobierno. Pero tiene razón Milei cuando dice que esta es una discusión moral. Y me parece que es una discusión moral a la que no hay que rehuirle. Él cree que la justicia social es un trato desigual ante la ley precedido por un robo. Yo creo que esa es la definición perfecta de su gobierno. Y es la definición perfecta del proyecto de ley que quieren aprobar bajo el nombre de reforma laboral, pero en realidad es un proyecto de ley para volver a reducir a los argentinos a la servidumbre. Quitarle todo tipo de reconocimiento especial a la relación laboral y transformarlo en un mero contrato donde obviamente el más fuerte se impone ante el más débil. Y también creo que la justicia social, eso que él define como un trato desigual precedido por un robo, en realidad es que aquel que más tiene aporte un poco más para que todos estemos mejor. No es tan difícil eso. A vos, a cualquiera que está del otro lado, ¿le parece bien que Galperín pague menos impuestos que un médico que hace guardias de 72 horas? Bueno, ese es el sistema que propone Milei y que quiere profundizar con esta reforma. ¿A vos te parece bien que Elstein pague menos impuestos que un comerciante que tiene un kiosco? Bueno, ese es el sistema que propuso Milei, implementó Milei y quiere profundizar con la reforma laboral. Lo vemos todos los días. ¿Qué clase de sociedad se puede estructurar en función de esos valores? Bueno, miren este tuit muy interesante que publicó ayer Daniel Steingart, hablando de la gran anomalía de 2025. La primera vez en 3 décadas que la economía crece y se destruyen empleos formales en el sector privado. Bueno, ¿qué pasaba hace 3 décadas? Estábamos viviendo un ciclo muy parecido a este, pero tiene que ver con esto, con que lo único que crece son aquellos sectores que no emplean gente. La valorización financiera. ¿Cuánta gente necesitas para ganar $10 millones? Con una sola persona y información privilegiada es muy fácil. ¿Cuánta gente necesitas para ganar $10 millones si tenés un campo de soja? Bueno, probablemente necesites 5, 10, 20 personas. Y para ganar esa misma plata, pero vendiendo autos, y bueno, probablemente necesites 100, 200, 500 personas. Así funciona un país que se industrializa. Por eso todos los países que fueron mejorando a lo largo de su vida trataron de darle valor agregado a lo que se producía en sus territorios. Y la clase de sociedad que Milei quiere cristalizar es exactamente esa, una donde, aunque crezca la economía, igual no le vaya bien a la gente. Una sociedad de castas, con pocos ricos, poderosos e impunes, que van a tener hijos ricos y nietos ricos, poderosos e impunes, y debajo los laburantes, completamente alienados, reducidos a una servidumbre terciarizada, porque claro, ni siquiera dependen de ellos, todo pasa a través de una plataforma, un teléfono, una pantalla, compitiendo entre sí por las migajas, sin conocer siquiera el rostro de quien lo oprime. Una sociedad de castas. ¿Quieren ver
cómo se ve una verdadera sociedad de casta, les propongo que veamos estos dos videos, que son los dos de ayer. Y ahí van a ver lo que es una sociedad de castas. Contame el secreto. Yo, mira, tengo esta semana de lástima. La semana que viene voy a dar tristeza. Pero yo que me dedico a la venta me va muy bien. ¿Qué rubro? Hoy vendí la heladera. Mañana voy a vender el lavarropas. La cama la vendí la semana pasada. ¿Cómo querés que me vaya, chiquito? Soy jubilado con la mínima. Cumplí 77 años. ¿Corte cómo funciona? ¿Cómo es la vida de un juez de la corte? ¿Cómo es ese oficio, ese trabajo? Bueno, ahora somos 3, deberíamos ser 5. Estamos jugando un partido de fútbol de 11 jugadores con 7, para que se tome noción. Se nos complica irnos de vacaciones, porque... Bueno, ya está, ¿no? Está muy clara cuál es la casta. Está muy clara cuál es la sociedad de Milei, que insisto, la viene implementando desde el primer día, pero que con esta reforma le pondría finalmente el mástil, ¿no? Falta solamente izar la bandera. Para aprobar esta reforma también hay plata, porque es impresionante cómo se le abrió la canilla a los gobernadores en los últimos días, justo en la previa de que esto ingrese al Congreso. A ver, siempre hubo negociaciones, la política un poco también es eso, te aflojo con este proyecto que vos me pedías, te financio este puente, vos dame los votos para esto otro, el presupuesto, te incluyo esta cláusula y demás. Ahora se hace con un nivel de desfachatez y de pornografía que solamente se explica porque tenemos un senador preso en Paraguay porque lo encontraron con 200 lucas cruzando la frontera. Pero miren, desde página 12 hasta La Nación, todos te cuentan a la luz del día este tipo de chanchullos, ¿no? Milei reparte ATN entre los gobernadores colaboracionistas para garantizar la aprobación del presupuesto. Los mandatarios provinciales más beneficiados tendrán sillas en la comisión de presupuesto y le permitirán a la Casa Rosada el dictamen de mayoría y los votos para aprobarlo. Pasemos al siguiente, el de La Nación. Javier Milei agiliza el reparto de fondos de ATN a los gobernadores para que le aprueben el presupuesto. La Casa Rosada giró en una semana 43.000 millones a 3 provincias que suelen acompañar al oficialismo en el Congreso. Miren, hay un gráfico muy impactante que quiero compartir con ustedes para ir terminando esta editorial, que tiene que ver justamente con los repartos de recursos a las provincias durante este año y cómo se aceleraron ahora, en los últimos días, en la última semana. No sé si lo tenemos por ahí. Creo que era la placa, fue la última que mandé. Creo que era la 35. Bueno, básicamente en las últimas 2 semanas se habilitaron transferencias a las empresas mucho más grandes, ahí están, que las que se habían habilitado en todo el año. Miren, lo azul es lo que había entre enero y noviembre. ATN del gobierno nacional, las provincias entre enero y noviembre. Lo rojo es la semana pasada y está. Para los que no están viendo, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, Salta, Santa Fe aparecían entre las provincias más beneficiadas, pero en la última semana aparecieron 20.000 millones de pesos para Tucumán, 12.000 millones de pesos para Misiones, 11.000 millones de pesos para Chaco, 10.500 para Catamarca, 7.000 para Entre Ríos y 6.000 para Salta, en algunos casos más que lo que habían recibido en todo el año hasta ahora. Y la verdad es que, si bien suena a números muy fuertes, no estamos hablando de tanta plata. Por ejemplo, Tucumán, estos 20.000 millones de pesos, al tipo de cambio de hoy, estamos hablando de 15 millones de dólares. Mucho más que lo que vamos a ver en nuestra vida cualquiera de nosotros, por supuesto. Pero una provincia del tamaño de Tucumán, la quinta más grande del país, no es tanto. Por eso me pregunto, ¿ese es el precio de nuestro futuro? ¿Ese es el precio que tiene hoy la Argentina? ¿Van a entregar a 47 millones de argentinos y argentinas por 20.000, 12.000, 7.000 millones de pesos? Es lo que gastaba Caputo en media hora para sostener el valor del dólar hace 2 meses, ¿eh? No estoy hablando de su mandato anterior ni nada. ¿Tan barato sale romper todo? Bueno, yo todavía guardo en el fondo la secreta esperanza de que no.
Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Nico? Ahora es cuando Adrián dice que además de esa plata hay otra que circula por otros canales.